Voy a invitar a que podamos abrir la Biblia en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Capítulo 3. Hoy vamos a leer desde el versículo primero hasta el 10, esa primer parte de Hechos de los Apóstoles. Leemos el pasaje y después oramos nuevamente juntos. Dice el versículo 1 de Hechos 3: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Te damos gracias, Señor, de nuevo, por la oportunidad que tenemos en esta hora de volver a abrir tu palabra, de meditar en ella y confiando en tu poder por medio de tu Espíritu Santo, rogamos que nos instruyas, nos aconsejes, nos muestres a Cristo, Señor. Es lo que venimos cada domingo y anhelamos eso, poder ver a Cristo a través de tu palabra, de tus enseñanzas. Y gracias porque podemos hacerlo por estos medios, también anhelando y rogándote, Señor, que tú obres en tu providencia y bajo tu soberanía tú obres para que pronto podamos volver a reencontrarnos como iglesia, Señor. Gracias porque aún así podemos tener este medio para vernos, para conectarnos, Señor, y para abrir tu palabra y buscar que tú nos edifiques por medio de ella, Señor. Gracias por este momento. Ayúdanos con este pasaje, Señor, a recorrerlo y a entenderlo, Señor, y por sobre todas las cosas a mirar a Cristo, a mirar al crucificado, al resucitado, al exaltado Señor nuestro, y para que por medio de Él podamos vivir vidas que te agraden, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos 3, del 1 al 10. Y pensaba, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, cuando, cuando vemos una película que nos gusta, seguramente todos tienen alguna película o alguna serie de películas que nos gusta y que sin duda volveríamos a ver sin problemas, no tenemos inconveniente de que la vemos ahí y decimos, bueno, la vemos de nuevo, y que recordamos incluso hasta actores secundarios. Yo no sé si les pasa a ustedes. Recuerdan actores secundarios, recuerdan sus rostros. Obviamente no olvidamos a los actores principales, no olvidamos qué personaje representa cada uno de los personajes y no olvidamos ningún detalle de la trama de la película. Es como que nos atrapa de tal forma que logramos eso, logramos nuestra mente, yo no sé cómo trabaja realmente nuestra mente y que logramos eso, recordar personajes, recordar a quién representa, recordar a los actores, cómo se llaman los actores, e incluso si ves más de 2 veces la misma película que tanto te gusta, es muy posible que caigas en eso de recordar hasta las líneas de conversación. Me pasa, por lo menos me pasa a mí que esta semana veíamos una película con mis hijos y recordaba
líneas de conversación y mis hijos me miraban y se reían como diciendo, está loco. Pero sin embargo, si algo olvidamos o ni siquiera recordamos, y esto es real, es el nombre del director de la película, o incluso de su guionista. Disfrutamos de este arte y cómo estas personas logran darle vida a simples letras en un papel, y no conocemos realmente quiénes son, y a modo general olvidamos quiénes son los directores. Y en el relato de hoy parecería pasar algo así. Parecería que todos los créditos son para Pedro y para Juan, o incluso para este ex lisiado que, que parece que tuviera cierto protagonismo en el cierre del evento, y sin embargo perdemos fácilmente de vista al director de todo esto. Eh, Lamentablemente, y es normal en los relatos de milagros, en cualquier relato de milagros, que pongamos el foco en muchos detalles. Incluso cuando leímos recién del 3 del 1 al 10, seguramente nos quedamos en muchos detalles, y perdemos el centro de todo. Perdemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de este relato. De ahí que Pedro va a tener que iniciar un discurso a partir del versículo 11 y 12, de ahí del capítulo 3, para reenfocar a los oyentes, sacarlos de ese milagro y llevarlos hacia el Evangelio. Fíjense un segundo lo que dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro, esta situación y este contexto que se daba, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro va a reenfocar a la gente. Pedro les va a decir, oigan, esto se trata de otra cosa, y esto es lo que va a seguir describiendo Pedro en lo que vamos a ver en un estudio futuro. En esta cultura actual, la nuestra, de celebridades, de Facebook, de Instagram, de redes de todo tipo y color, en donde cualquiera es una estrella, y eso nos hacen creer que pensamos que somos estrellas. Muchos cristianos caen en poner el foco en ellos mismos, en sus ministerios, en lo que hacen, en las frases, en los likes, en los me gusta que recolectan, y olvidan al Señor. Olvidan al Señor, olvidan el centro del mensaje del Evangelio, olvidan por completo el Evangelio para ponerse a predicar otras cosas. Y la iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, debe negarse a ser impulsada con estos valores seculares. La iglesia celebra a Dios y a Jesucristo, no a los seres humanos. De ahí que el título de nuestro estudio de hoy es la idea central del pasaje: el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que Pedro va a seguir predicando. El mensaje del Evangelio, el poder de Jesús, es la obra de Cristo lo que ha hecho andar a este hombre. No se centra en el milagro, se centra en la persona de Cristo. Y en el contexto del pasaje de hoy, ya lo hemos visto en Lucas, que el mismo autor, Lucas, el autor de Hechos, nos ha dado una introducción acerca de la identidad y el testimonio de la iglesia como pueblo de Dios, pueblo que se ha reunido en forma unánime para la reconstitución de los 12 apóstoles, lo hemos visto ya, y para ser investidos del poder del Espíritu Santo otorgado por Jesucristo, el Mesías crucificado, el Mesías resucitado, el Mesías ahora exaltado por el Señor, que va a guiar a su pueblo ahora en la misión de proclamar el Evangelio, confirmando dicho mensaje con maravillas y señales. Fíjense, capítulo 2, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta era la confirmación, en donde ahí el autor va a hacer como un resumen de las prioridades de la iglesia,
la vida de la iglesia, lo hemos visto en el estudio pasado, y la presencia permanente de Dios en medio de ella, añadiendo, como dice el versículo 47, añadiendo el Señor cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, el milagro, este milagro de la curación de este hombre en una de las puertas del templo en Jerusalén es ejemplo del poder de Jesús. Poder que sigue curando enfermos porque Él es el Mesías resucitado y exaltado. Es una señal de que esos últimos días que predijeron los profetas, lo vimos capítulo 2, versículo 19, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es una profecía de que está hablando de los últimos días. Versículo 22 le dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este mismo Jesús es el que está ahora dando poder y actuando en los apóstoles para dar confirmación de su ministerio y de su predicación. Estas maravillas y señales son eso. No pongamos el foco en los milagros. Los milagros en Hechos de los Apóstoles son ilustración y confirmación de ese mensaje del Evangelio que ellos estaban predicando. Por eso el relato de hoy sencillamente lo vamos a dividir en 4 partes que están bien claras. Hay un contexto, ahí en el versículo 1 y 2. Hay un pedido de limosna del versículo 3 al 5. Está el milagro descrito ahí del 6 al 8. Y el asombro de la gente, versículos 9 y 10. El contexto, rápidamente. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, como acostumbraba cualquier judío piadoso. Pedro y Juan eran judíos y eran piadosos, y subían, literalmente subían, porque el templo estaba en una zona más alta de lo que era la ciudad. Subían a eso de las 3 de la tarde, la hora novena, las 3 de la tarde, la hora de la oración, y eso nos muestra cómo la iglesia, de alguna manera, esta nueva comunidad de fe, tenía conexiones cercanas con el judaísmo que estaban dejando. En un principio lo estaban dejando para ir luego desplazándose hacia hacia una forma ceremonial diferente, muy diferente. Estos discípulos respetaban en su contexto todavía estas cosas que traían del antiguo pacto, pero fíjense, pronto iban a ser acusados de estar en contra de la ley. Fíjense, capítulo 6, en el discurso de Esteban, es la acusación que le hacen a Esteban. Capítulo 6, versículo 14, dice, versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pronto iban a ser acusados de ir en contra de todas las cosas de la ley, pero vemos acá que todavía respetaban las horas de la oración, los momentos de las ceremonias que tenían, respetaban el templo. Ellos no podían ser acusados. Fíjense que ahí con Esteban buscan testigos falsos que dijeran esto. Y como vamos a ver a lo largo de Hechos, los relatos nos van a ir mostrando una transición desde lo judío hacia lo gentil. Es muy claro eso en Hechos, y el autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, hablando acerca de los sacrificios, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El autor de Hebreos está mostrando eso también. Hay una transición y hay cosas que se están dejando. ¿Por qué? Porque son sombras de lo que realmente ahora en Cristo es una realidad. En Cristo, aquel velo que cubría
la vista y el corazón de los judíos es quitado. Pablo le escribe a los corintios y les dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El hecho de que el Señor abra nuestros ojos, el hecho de que el Señor nos dé una nueva vida, representa también el romper con aquel antiguo pacto, en el sentido de que Cristo ha cumplido la ley en forma perfecta y Él es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, aquellos convertidos por el Señor comienzan a formar parte de la familia de Dios porque son añadidos por Dios, lo leímos en el 47, y ahora reciben el cumplimiento de las profecías, reciben el Espíritu Santo, y es algo que ya Pedro ha mencionado. Versículo 17 del capítulo 2, y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu. Esto se estaba cumpliendo en la iglesia. Y ahora, en el contexto, volvemos al pasaje, pues nos hemos ido un poco. La atención va a cambiar, fíjense, cambia inmediatamente, porque empieza hablando de Pedro y de Juan, pero cambia la atención inmediatamente en el lisiado. Es traído, esta persona es traído y puesto cada día en ese lugar para aprovechar las multitudes y para pedir limosna. Era costumbre en la antigüedad, y aún hoy es costumbre en muchos países de bajos recursos, que los lisiados sean llevados por sus parientes para contribuir a su propio mantenimiento. Ellos eran llevados, eran dejados en un lugar. Este era un hombre mayor, ¿sí? Nos va a decir capítulo 4, versículo 22, que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, era una persona grande y obviamente estaba aprovechando el momento de mayor cantidad de gente para pedir limosna. Es un lisiado de nacimiento, o sea que sufre esto desde que nació. Entonces entendemos que esta persona no conoce nada más para hacer. Toda su vida, día tras día, ha sido tomado por sus parientes, ha sido cargado en brazos, no sabemos cuánta distancia, y ha sido puesto en ese lugar. Algunos argumentan eh, algunos argumentan que podía estar lisiado o reducido en movilidad, pero el hecho de que el verbo, dice traído, esté en pasivo, nos habla de alguien que sin duda necesitaba ayuda completa para, para ir a ese lugar. No podía, por sus propios medios, no podía llegar a ese lugar. Hay una descripción intencional en Lucas y para mostrarnos la gravedad del estado de esta persona. Es como que aumenta el dramatismo. Y luego Pedro, fíjense, versículo 7, tomándole por la mano derecha le levantó. O sea, Pedro tenía que tomarlo de la mano y ayudarlo a levantarse. Realmente esta persona estaba postrada, inmóvil. Yo me imagino una persona que no se movía y solamente gritaba, tirado en el suelo. No podía moverse. Era imposible. Y a esto podemos sumarle que era un lisiado conocido. No era alguien que la gente no conocía. Nos dice ahí el versículo 10 que le reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosnas en la puerta del templo. Era el lisiado de la puerta la hermosa. Lo conocían, no nos dice su nombre. Y en la idiosincrasia o en el pensamiento judío estaba aquella idea de que era posible que esa condición fuera a causa de un pecado propio, de un pecado generacional. Eh, Estaba eso en el pensamiento de los judíos. Sin embargo, el judío piadoso no lo pensaba tan así. Incluso el mundo greco-romano tenía a los lisiados como un objeto de burla y desprecio. Los lisiados eran despreciados realmente. El hecho de dar limosna, a diferencia del mundo greco-romano, el hecho de dar limosna a estas personas era un acto que se tomaba
en serio como una expresión de compasión que Dios honraba. Incluso Lucas, fíjense más adelante, en Lucas 9, versículo 36, va a describir a una persona, a Dorcas. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esto era un ejemplo de piedad. Y más adelante ahí, capítulo 10, versículo 2, hablando de Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que las limosnas en el contexto de Hechos de los Apóstoles y para Lucas y para los judíos era realmente una expresión de compasión hacia estos lisiados. Son ejemplos de piedad en este tema de la generosidad. Este hombre lisiado está a los gritos apelando al corazón de la gente y está pidiendo, era un ruego. Y entonces sí, vamos a ver, versículo 3, el pedido de limosna. Está ahí este cojo de nacimiento, está tirado en la entrada al ingreso al templo, está gritando permanentemente a todos, pidiendo la ayuda. A todos les está gritando. No es que no es que vio a Pedro y a Juan y les gritó a ellos solamente. No, a todos los que pasaban les estaba pidiendo. Y Pedro y Juan vienen llegando, y el sentido de la frase habla de que este hombre empieza a ver que vienen llegando. Es como una continuidad. Él posiblemente los reconoce, posiblemente o ha escuchado hablar, no nos dice nada del pasaje, pero está viendo que vienen y vienen llegando y empieza a gritarles, empieza a rogarles, y esto empieza a llamar la atención de Pedro y a Juan, que se detienen, fijan sus ojos en el lisiado y le piden a este hombre que los mire atentamente. Les dice versículo 4, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ahora bien, buscar ahora su atención es un indicativo que ellos le van a dar una respuesta. Ellos van a darle una respuesta. Este hombre posiblemente, y no sé si les ha pasado, si han ido a alguna ciudad grande y se han cruzado con alguien que está pidiendo limosna en la calle, no sé si se han dado cuenta, pero son personas que son ignoradas completamente. O sea, pasa la gente, pasa, va, viene la gente, incluso uno pasa y quizá lo puede ayudar con algo, con algún alimento, y aún así en la ayuda lo damos y seguimos nuestro rumbo. Es como hay como una ignorancia. Y este hombre está acostumbrado a eso, a ser ignorado o simplemente recibiendo poca atención, aun cuando es ayudado. Pero ahora está siendo apelado por estos hombres. Estos hombres se detienen y le pide que los mire, que pongan atención en ellos. Entonces este hombre va a estar atento, se va a mantener firme y va a esperar, sin duda, va a esperar algún tipo de ayuda económica, porque para eso estaba ahí estaba tirado pidiendo limosna. Y esto es lo que nos lleva entonces al milagro, ¿sí? Que es nuestro siguiente encabezado, el milagro. Y la palabra que usa el versículo 6, que dice más Pedro dijo, ese más es un contraste de lo que está esperando o lo que está pidiendo este hombre. Hay un contraste y no simplemente apunta a algo diferente en lo material, sino en lo trascendental de lo que va a pasar. A las personas les encantan las ideas estas de los milagros. A las personas los llama la atención. En función de los milagros arman su teología incluso. Si Dios les concede ciertas cosas, entonces creen o no creen. Y si Dios les permite ciertas cosas o los bendice, entonces arman su creencia en Dios
dependiendo de esos milagros y dependiendo de las bendiciones, y cuando llega el silencio o llega una crisis, dejan esa fe, que no es una fe salvífica, no es una fe genuina. Han armado su teología, han armado su creencia en Dios alrededor de los milagros y no creen en Dios realmente, creen en los milagros. Y es algo que ya hemos visto en los evangelios, miles de personas sin posibilidad de tener alimentos por recursos propios, fueron alimentados por el Señor milagrosamente, en dos ocasiones, no sé si la recuerdan. Una fue una ocasión de 5.000 personas y en otra de 4.000 personas. Y veamos un segundo, capítulo 6 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 6. Es muy interesante la descripción que hace acá, después de esos milagros. Versículo 1 y 2 del capítulo 6. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 14, más adelante. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 22 más adelante. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Gente que después, tiempo después, van a pedir a gritos que crucifiquen a este Jesús. Esta gente no creía en Jesús, no amaba a Jesús. Esta gente amaba los milagros, amaba el pan que perece. Esta gente había formado su teología alrededor de las bendiciones de Dios, pero no amaban a Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces con el tema este de los milagros. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Pedro lo mira y le muestra que ellos no tienen nada material para darle. Entonces se pierde, acá es muy interesante porque se pierde y se rompe la idea, o ya no hay lugar para la limosna. La limosna que estaba pidiendo este hombre desaparece. Le dice: no tengo plata ni oro. Listo, se acabó. Porque eso es lo que quería este hombre. Pero Pedro le va a conceder en forma sorpresiva algo mucho mejor que este hombre no esperaba. Y aún la sanidad física es temporal, es algo temporal. Incluso tremendamente limitado comparado con la salvación eterna. Pedro mismo va a decir en 1 de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El pasaje, para no confundirnos, habla de un milagro de sanidad, pero no habla de salvación. Aunque después, más adelante, podemos inferir la salvación en esta persona. Pero el pasaje en sí no habla de salvación, habla de una sanidad. La sanidad, los milagros, las respuestas de oración, hacen al cristiano, al que es cristiano genuinamente, que el Señor lo ha salvado, que el Señor le ha dado una nueva vida, hacen reafirmar nuestra fe, confirman la bondad de Dios,
confirman el amor de Dios sobre esta persona que conoce a Dios. Sin embargo, la respuesta de oración, un aparente milagro o una sanidad, no hacen del incrédulo un nuevo ser. No sé si se entiende la idea. Al cristiano le reafirman la fe, porque el cristiano entiende que el poder es de Dios y la gloria es para Dios, y es todo por medio del Evangelio. Pero el incrédulo no cambia su corazón por un milagro, no cambia su corazón por una respuesta de oración. Por eso, mi hermano, cuando una persona les diga, oren por mí, tengan cuidado porque sí, oramos, claro que sí, oramos por los incrédulos, oramos por su salvación. ¿Por qué? Porque una respuesta de oración, un aparente milagro, entre comillas, o una sanidad, no hacen del incrédulo un nuevo ser, no cambian su corazón. Posiblemente les modifiquen su conducta en forma ahí, temporal, unos días. Hasta posiblemente puedan dar muestras de espiritualidad. Pero pronto, pronto el corazón da evidencia de que no aman a Dios. De que no aman a Dios, de que su corazón no ha cambiado. Y ese es el peligro de los milagros y enfocarnos mal en este tipo de relatos de milagros. Pedro no tiene, le dice al hombre, no tiene nada de material y usa una frase que va a indicar la fuente de su sanidad, el centro del mensaje que Pedro llevaba, el verdadero tesoro que ellos tenían y que cada cristiano tiene en la persona de Jesucristo. Él le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es en ese nombre y por medio del poder del mismo Jesús resucitado y exaltado que ellos le van a proveer un cambio de vida a esta persona. Este hombre no va a tener que pedir nunca más limosna, nunca más. De alguna manera el cambio de vida en el lisiado es una ilustración de lo que Pedro va a seguir diciendo. Por eso está estrechamente relacionado con el pasaje que sigue. Algo que los judíos van a ver como una confirmación del mensaje del Evangelio. El Evangelio va a ser confirmado por esta ilustración, la de este hombre sanado, en el nombre de Jesús de Nazaret. No es, y esto es también importante decirlo, no es una especie de mantra evangélico el que usa Pedro acá. Mucha gente lo hace, invocan mágicamente el nombre de Jesús, invocan la sangre de Jesús, invocan el poder de Jesús, como una fórmula, como por la sangre de Jesús o en el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico. Y esto no es lo que está haciendo Pedro acá. Pedro está confiando en la obra redentora, en el sacrificio de Cristo. Fíjense, lo que pasó, capítulo 19 de Hechos, versículo 11. También un caso en donde se usa el nombre de Jesús, muy diferente. Dice el versículo 11 del capítulo 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros quiénes sois. Tremendo la imagen, porque cuántas veces usamos el nombre de Jesús como si fuera un amuleto, una cosa usada para ciertas ocasiones, pero no es el Señor exaltado que está a la diestra del Padre. Él está en el trono, recién cantábamos, viniendo a buscar a su pueblo y a juzgar a sus enemigos. Él es el Señor, Él es el soberano.
no es una frase, no es una fórmula, no es un amuleto, no es algo que se adiciona a la vida de una persona, es el Señor. Y esta frase nos muestra el punto más alto del pasaje, porque acá cambia la escena y entendemos entonces qué es el tema que Lucas quiere enfatizar en Hechos. El nombre de Jesús a lo largo de Hechos de los Apóstoles es sinónimo del mismo mensaje del Evangelio. Fíjense, Jesús cuando encomienda a Pablo a la obra del ministerio, lo encomienda y le dice que Pablo tiene que llevar su nombre a las naciones, ante reyes. Entonces, llevar su nombre es llevar el mensaje del Evangelio, es sinónimo de eso. Cuando lean en Hechos de los Apóstoles y hable de predicar su nombre, está hablando de predicar el Evangelio. Entonces, cuando Pedro le dice en el nombre de Jesús de Nazaret, está haciendo una referencia a la obra de Cristo. A la obra de Cristo. El poder de Jesús que manifestó en su ministerio es el poder que ahora actúa en los discípulos con el fin de confirmar el Evangelio que en este momento se estaba extendiendo. El foco de atención, entonces, como dijimos al principio, no era estos actores secundarios, no era ni Pedro, no era ni Juan, no era este lisiado, sino que el foco de atención es quien dirige cada evento de Hechos y de toda la historia. Dios nos dice, capítulo 2, versículo 36, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios está llamando por medio de Cristo y está añadiendo por medio de Cristo los que habían de ser salvos a la iglesia. Iglesia guiada también por el mismo Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo. De ahí que el foco de atención es Cristo y es a Él quien le pertenece toda la gloria y es a Él a quien proclamamos. La atención, como dijimos antes, no está en los hombres, la atención no está en los eventos, no está en los milagros, sino en la persona del Señor Jesucristo. Y eso proclamamos, a Jesucristo, al exaltado por Dios en su trono, glorificado por el Espíritu en su iglesia. Cuando la iglesia y los cristianos ponemos el foco en otras cosas, cuando la centralidad no está en el Evangelio, cuando la predicación no es cristocéntrica, cuando nuestra alabanza no es cristocéntrica, entonces, mis hermanos, estamos desenfocados y posiblemente predicando un evangelio diferente. Muchas veces atraemos la atención sobre nosotros o sobre cualquier otra cosa y no en Jesucristo, quien merece ser exaltado y ser alabado como hizo este hombre cuando fue sanado. Incluso en nuestra vida diaria es evidente cuando el evangelio no es el foco de atención, cuando no es el tesoro por el cual consideramos todo lo demás como basura, el motor por el cual somos movidos a vivir para Cristo y que los demás notan, los demás lo notan a eso, los demás lo notan como olor de muerte para los que se pierden y olor de vida para los que se salvan. La gente lo nota y fíjense, y este es el último encabezado, el asombro de la gente. Versículos 9 y 10. El asombro de la gente. Porque los efectos del milagro son obviamente sorprendentes y este judío lisiado se da cuenta de que realmente la fuente de poder es directamente obra de Dios. Entonces va a dirigir su alabanza a Dios y los demás lo ven. Fíjense, lo dice dos veces. En el versículo 8 al final dice alabando a Dios. Versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dos veces lo repite Lucas. La alabanza a Dios. Inmediatamente no se nos dice, y lo dijimos antes, no se nos dice acerca de una fe salvífica en este hombre. Pero por el contexto y el comentario de Pedro, fíjense versículo 16 del capítulo 3, ahí Pedro podemos llegar a la conclusión de que este hombre sí
fue salvo. Dice versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces la conclusión a la que podemos llegar es sí, este hombre sin duda siguió a los apóstoles, posiblemente, no lo vemos más adelante, pero posiblemente fue uno de los primeros discípulos entre todos los que primariamente creyeron, y todo el pueblo presente en aquel lugar, las multitudes peregrinando hacia el templo, todos vieron a este hombre y todos lo reconocieron. Y esta frase que dice ahí, todo el pueblo le vio andar, va a preparar de alguna manera lo que va a relatar posteriormente Pedro, donde todo el pueblo, nos dice el versículo 11, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y después más adelante, capítulo 4, versículo 9, en donde todo el pueblo va a escuchar junto con los gobernantes el Evangelio. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fíjense la centralidad del mensaje de Pedro en Cristo y no en el milagro. La causa del milagro es el poder de Jesús, y este es quien ellos habían crucificado, y este es el Evangelio. Toda esta gente está en este momento asombrada, espantada, nos dice. Algo que era recurrente, lo vimos en el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona. Las maravillas, las señales eran hechas por los apóstoles. La gente veía estas cosas, vieron el milagro, pero también escucharon a este hombre alabar a Dios, quien en definitiva, por medio de Cristo, obró este milagro con el fin de confirmar el mensaje del Evangelio que Pedro va a anunciar después. No fue la fe de Pedro, no fue la fe de Pedro, no fue la fe de Juan, no fue la fe del lisiado la que produjo el milagro, no fue la fe de ellos, fue Cristo y su poder. Él hizo el milagro, no fue Pedro y su mirada cuando nos dice que fijando en él sus ojos, no fue Pedro y su mirada fuerte y su poder, no. No fue Pedro tomándolo de la mano derecha lo que hizo que pasara este evento, lo que hizo que pasara este milagro. No fue tampoco el ruego del lisiado, no fue la insistencia del lisiado, como si el poder de la oración fuera lo que cambia las cosas. Muchos piensan eso, el poder de la oración es lo que puede cambiar las cosas. No, mi hermano, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que en su misericordia y en su soberanía obra en nuestras vidas. Nuestra oración no tiene poder en nosotros mismos. No hay poder en nosotros mismos. No, realmente. No hay nada que podamos cambiar. Fue Dios en su soberanía actuando en el lisiado y usando instrumentos humanos como Pedro y Juan. No hay crédito. No hay gloria para nadie excepto para nuestro Señor Jesucristo. Porque no somos capaces de curar a nadie. No somos capaces de curar a nadie. No somos capaces de sanar emocionalmente a nadie. No hay capacidad alguna en nosotros. No tenemos esa capacidad. No tenemos nada en nosotros mismos. Pedro le dice a este hombre por lo que estaba pidiendo, no tengo plata ni oro. Bueno, nosotros tampoco tenemos nada. No tenemos nada realmente que ofrecerle a la gente excepto el Evangelio. Eso es lo único que podemos dar, y sabemos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio en la persona de Cristo, el Evangelio para el incrédulo, porque no podemos dar mensajes positivos, no podemos dar consejos a sus vidas aparte del Evangelio. Para el incrédulo no podemos darle otra cosa. A partir del Evangelio
A partir del Evangelio, claro, podemos darle todo el consejo de Dios. Pero sin el Evangelio, sin la nueva vida que el Espíritu da por medio del Evangelio, no podemos darle otra cosa, no podemos andar por el mundo moralizando a todos y mostrando, negando la desesperada condición en la que está el hombre. No podemos andar haciendo eso. La necesidad de la obra de Cristo en el incrédulo. Eso es. Por eso no podemos desenfocar nuestro mensaje ni poner las luces en nosotros. Jesucristo es nuestro mensaje. Y el incrédulo debe correr a Cristo para nacer de nuevo, para que su corazón sea cambiado, para que ame a Cristo, para que ame a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo único. Pero el Evangelio también para el cristiano, porque fácilmente, y lo decimos siempre, perdemos el foco y nos centramos en nosotros mismos y en cosas diferentes a nuestro Señor. Ponemos nuestra confianza en nuestras obras, en aquellos rituales o medios de gracias que son buenos en sí, pero que pronto consideramos como niveladores de nuestra espiritualidad. Hice el devocional. Entonces estoy bien. No hice mi lectura cronológica. Estoy mal. Estoy mal con el... No. ¿Por qué? Porque necesitamos el Evangelio para recordarnos que Cristo pagó en la cruz y es su justicia. Lo que cantábamos al principio, lo que Edu nos compartía, es su justicia. La única válida para acercarnos al trono de la gracia. Es en Cristo. Por eso que el Señor, por medio de su Espíritu, siempre traiga a nuestra mente, a nuestro corazón el Evangelio. Que le sirvamos en gratitud por lo que representa su obra para nosotros. Y que su pronta venida y el reencuentro con Él sea realmente un motor para buscar la santidad en nuestra vida. Es por medio de Cristo, es por medio de su poder, es su evangelio el centro de todas las cosas. Por eso esto es lo que Pedro estaba diciéndole a este hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es su poder, y eso es lo que va a seguir predicando luego, el evangelio como el centro de todos. Por eso damos gracias a Dios de que un día alguien se dignó a no poner las luces sobre sí mismo, a no predicarnos, venía a esta iglesia o venía a este lugar. No, se dignó y se enfocó en presentarnos a Cristo. Y eso nosotros como cristianos hacemos con los incrédulos. Le presentamos a Cristo. No le presentamos una iglesia, no le presentamos una religión, le presentamos a una persona, el único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Señor, gracias porque a lo largo de Hechos vemos que el centro de todas las cosas es Jesucristo. No son los apóstoles, no hay héroes de bronce, no hay cosa que nos desenfoque del centro que eres tú, Señor. Rogamos que también en nuestra vida, Padre, nos ayudes a cada día recordar no solo tu evangelio, sino entender que es Cristo el que nos está sosteniendo. Cristo es el que nos está dando las fuerzas que necesitamos. Es su poder el que nos sostiene. No somos nosotros. Realmente en nosotros no hay nada que podamos hacer, Padre. Apartados de ti no podemos hacer nada realmente. Y rogamos que cada uno de nosotros, Señor, tú nos guíes y nos ayudes siempre por medio de tu palabra a buscar tu consejo, pero por sobre todas las cosas a recordar a Cristo, Señor, por sobre todo. Tú eres el centro y, Señor, rogamos que esa también sea nuestra mirada para predicar el Evangelio a otros. Que presentemos a Jesucristo y a este crucificado
y que si hay algo en nosotros que tú has hecho y que podamos ser agradecidos y que podamos, eh, que la gente nos pregunte, Padre, pero que por sobre todas las cosas siempre todo esté canalizado hacia la persona de Cristo, Señor. Gracias porque es en Él que podemos hoy disfrutar de esta nueva vida, es en Él que podemos tener esta seguridad de santificación por medio de su Espíritu, Señor, y es en Él que esperamos, es en Él que esperamos su pronta venida, Señor, y con ese anhelo de poder reencontrarnos, Padre, también anhelamos poder ser transformados por ti, Señor, en este proceso de santificación, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Oramos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.